Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado, les damos una afectuosa bienvenida al tercer ciclo de videoconferencias Cómo implementar mi curso en línea. La finalidad de este ciclo es poder entregar orientaciones para adaptar las propuestas formativas a una modalidad virtual, así como el uso de recursos que les permitan a ustedes diversificar sus metodologías de enseñanza y estrategias de evaluación en entornos virtuales desde una perspectiva inclusiva. Al igual que los ciclos anteriores que hemos desarrollado durante el mes de marzo y abril, esta iniciativa la hemos desarrollado en conjunto entre el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, la Unidad de Educación Online EOL, el Centro Educampus de la Universidad de Chile y la Oficina de Equidad e Inclusión. Y es una de las estrategias que la universidad ha diseñado para apoyar a las y los docentes en este contexto que estamos viviendo. Les recordamos que estas sesiones serán grabadas y puestas a disposición de la comunidad en el sitio de acompañamiento virtual uchile.cl/avirtual y los invitamos a visitar este espacio donde podrán encontrar orientaciones para la docencia en línea y una mesa de ayuda para ustedes. La sesión de esta tarde, denominada «Cómo favorecer una buena comunicación y moderar las interacciones en espacios virtuales», tiene como finalidad presentar estrategias específicas para favorecer un clima de aula que facilite los aprendizajes, con énfasis en la comunicación sincrónica y asincrónica con las y los estudiantes y en la moderación de actividades de trabajo colaborativo en entornos virtuales. Estarán a cargo de esta sesión Pablo Lovera y Tomás González, asesores educativos de la Unidad de Docencia, y también participarán en esta videoconferencia Ángela Baratini, Ligia Bravo y Cristina Márquez, que también son asesores de la Unidad de Docencia. Sin más, y esperando que esta sesión de hoy sea un aporte para el desarrollo de los procesos formativos que están llevando a cabo, le doy la palabra a Tomás. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Sí. Para comenzar, nos gustaría compartir con ustedes lo que esperamos sean los resultados de aprendizaje de esta sesión, es decir, lo que esperamos que sean capaces de hacer al término de ella. En primer lugar, es identificar los aspectos más relevantes del clima de aula y cómo estos pueden contribuir al desarrollo de los aprendizajes. En segundo lugar, explicar los aspectos más relevantes de la comunicación e interacciones en entornos virtuales. Y finalmente, reconocer las acciones más importantes para interactuar con las y los estudiantes en entornos virtuales, tanto en actividades sincrónicas como asincrónicas. Entonces, un poco el itinerario de nuestra sesión del día de hoy pasará por los temas de clima de aula. Vamos a un poco conceptualizar qué entendemos por eso y cuáles son sus implicancias para el aprendizaje. Luego, comunicación e interacción en espacios virtuales, cómo se aplica esto al contexto en línea. Y finalmente, a través de ejercicios más prácticos y ejemplos, vamos a revisar el tema de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Para empezar entonces, clima de aula, queremos plantearle, para comenzar, la siguiente pregunta. Para esto esperamos que puedan compartir sus respuestas y sus comentarios en el chat de la sesión, tal y como lo hemos hecho en distintos talleres que hemos tenido. La pregunta dice: ¿qué acciones docentes pueden contribuir al establecimiento de un clima de aula que favorezca los aprendizajes en las y los estudiantes? Los invitamos, vamos a dar un par de minutos para que puedan comentar en el chat sus respuestas. Ya comenzaron a responder. Les recordamos que también esta presentación, en caso de que vayamos muy rápido en algún momento, ustedes la pueden revisar, la pueden ver de nuevo, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en distintos espacios de difusión para su consulta posterior cuando ustedes quieran, o si la quieren difundir con sus colegas. Ya están respondiendo. No sé si Pablo me está acompañando en este momento. ¿Pablo? Aquí estoy, sí, estoy aquí acompañando, estoy revisando, ¿cierto? Estaba justamente leyendo las preguntas ahí en el chat, ahí que seguramente las...
Ahí nos van a ir. Perfecto. ¿Mm? Si quieres podemos ir ya compartiendo algunas de las respuestas. Sí, me parece. Veamos. Claro, hay harto. Ya, de hecho, ya me perdí un poquito, pero ahí estoy mirando. Por ejemplo, Cecilia Pinochet comenta agregar material didáctico, videos, presentaciones. Jaime Romero dice preguntarles cómo están. Tatiana Rein, favorecer acciones que permitan la interacción como votaciones, foros, trabajo en pequeños grupos, etcétera. Favorecer la interacción, dice Jaime Romero. Cecilia también, conversaciones a posteriori de preguntas, compartir experiencias reales, implementar foros, dice Sandra Rojas. Cecilia Letelier, generar acciones para conocer a los estudiantes a través de preguntas, encuestas, etcétera, para generar un clima de confianza donde se relacione el contenido con las características e intereses de los estudiantes. Alicia Labra, plantear previamente alguna pregunta. Carolina Sancho, hacer preguntas relacionadas con la materia de la clase mientras se está abordando el tema de la sesión. Carmen Díaz dice saludar, comentar cómo ha estado su semana, leer un cuento corto, ¿ya? También. Ian plantea presentaciones breves. Jaime Romero, darle pequeños descansos durante la sesión. Rosana Navarro, practicar la paciencia, dar espacios de preguntas. ¿Ya? Cecilia Bakinski, dar confianza a los alumnos, participar indicando que no hay respuestas erradas, etc. Y hay otras más por debajo. No sé qué te parece, si quieres referirte a alguna de las Súper. que comenté. Sí, sí, destaco mucho que el número, me llama la atención el número de menciones a las interacciones, a la importancia de las interacciones y el trabajo colaborativo para algo de clima, algo que pudiera entenderse más bien de otra manera, más bien relacionado con esto que mencionaban otros, como el interés por cómo están, por un poco el ambiente de confianza, etc. Así que, bien, mencionan cosas que ciertamente vamos a revisar en el taller. Yo creo que estamos bastante bien en términos de expectativa. Vamos a revisar un poco, a trabajar un poco en la fundamentación de por qué las cosas que están mencionando ciertamente tienen que ver con el clima y cómo contribuyen a ello. Yo creo que sin más vamos a avanzar porque en realidad estamos muy bien alineados. Sí. Ya. Entonces, bien. Segundo. Ya. Quisimos comenzar con esta pregunta para hacer referencia a dos supuestos sobre los cuales vamos a operar de manera general, de forma transversal, a lo largo tanto de este como otros talleres de formación docente, donde hablemos de aprendizaje. En primer lugar, pareciera que el clima de aula es relevante para entender los procesos de aprendizaje. Y en segundo lugar, que las y los docentes parecieran tener un rol en el establecimiento y en la gestión de un clima favorecedor de aprendizaje. Yo creo que estas no son afirmaciones menores, yo creo que requieren un sustento. Y para eso vamos a dedicar unos minutos, antes de revisar y discutir sobre aspectos relacionados a la comunicación, al aprendizaje colaborativo en espacios virtuales. Vamos a dedicar un minuto a revisar estos conceptos porque nos parecen centrales tanto para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, como al escenario de emergencia que estamos viviendo hoy, donde, como todas y todos sabemos, tenemos el desafío de transitar desde una docencia que estaba planificada y pensada para desarrollarse de manera presencial, en las salas, en los laboratorios, ¿cierto?, a una que ocurre en un entorno en línea o virtual. Les recordamos, antes de seguir, que en todo momento ustedes pueden compartir sus dudas y sus comentarios a través del chat. Ahí tenemos a varios de nuestros colegas, como mencionaba Francisca, que van a estar revisando las preguntas y en un momento vamos a tener espacio para revisarlos y responderlos. Entonces, partamos revisando estos conceptos. A la hora de hablar de la relación entre clima de aula y aprendizaje, conviene tal vez partir definiendo qué entendemos por clima, ¿cierto? Aunque existen muchas definiciones desde diversas perspectivas, tanto educativas como psicológicas, sociológicas, para el propósito de esta sesión, podríamos simplemente decir que el clima de aula corresponde a las percepciones compartidas de quienes participan en un espacio de aprendizaje respecto a lo que ocurre en ese lugar. Esto incluye, por ejemplo, la percepción sobre las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, la percepción sobre las relaciones entre estudiantes como pares,
las creencias de las y los docentes y su influencia en estas relaciones, los estilos de comunicación, como bien decía alguien en el chat hace un minuto, los estilos de comunicación de las y los docentes, y la forma en que se gestionan los procesos de grupo en una clase. Esto entre otros aspectos. Entonces, al parecer, la forma en que se gestionan y perciben estos aspectos tendrían una influencia en las posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes. Pero para entender por qué, tenemos que precisar qué entendemos por aprendizaje. Y para eso vale la pena detenerse un minuto a pensar sobre esto antes de ver las implicancias más prácticas. En primer lugar, si entendemos aprendizaje como la mera transmisión de información o contenido, o la exposición de un estímulo y la expectativa de que quien lo recibe pueda después imitarlo, el concepto de clima de aula no es tan relevante si creemos que eso es aprendizaje, porque hasta cierto punto, con que él o la estudiante asista a clase, o en el contexto actual, que se mantenga conectado a la videoclase, ya sería suficiente, pero no más que eso, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día entendemos aprendizaje como algo más complejo que eso. No queremos ahondar demasiado en la evolución de las teorías que orientan nuestra comprensión del fenómeno, pero yendo directamente a nuestro modelo educativo de la universidad, y revisar brevemente lo que allí como institución creemos que es aprendizaje, puede valer la pena. Mientras revisamos esto, me parece relevante que tengamos siempre presente a la hora de leerlo, porque esto fue escrito antes de que ocurriera, por supuesto, que tengamos presente el contexto de emergencia sanitaria que vivimos actualmente y las implicancias que ha tenido para el desarrollo de nuestros cursos. Entonces, ¿cómo lo define nuestra institución? Nuestra institución lo define como el aprendizaje como un fenómeno complejo, que se ve afectado por diferentes aspectos de la vida de un sujeto, tales como sus experiencias previas, sus expectativas, ¿cierto? Y su situación biosociocultural. Al mismo tiempo, es una construcción personal y también de carácter dialógico y social, en el sentido de que el punto de partida siempre son los saberes previos del sujeto, y que estos se complejizan en la medida en que son activados, compartidos y conflictuados con nuevos saberes, especialmente en un contexto, como bien reconocían ahí algunos participantes en el chat, especialmente en contextos de intercambio con pares, es decir, ambiente colaborativo. Finalmente, el aprendizaje es de carácter situado. Y acá la conexión con la contingencia es bastante obvia, ¿cierto? El aprendizaje de carácter situado quiere decir que resulta significativo cuando se vincula con aquellas situaciones que rodean al sujeto. Por lo tanto, hacer referencia a ello pudiera ser particularmente relevante. A partir de esto ya tenemos más elementos para entender, ¿cierto? Y comprender y valorar la relación entre el clima de aula y el aprendizaje. Pero, entonces con esto podemos abordar esta segunda idea que planteamos en la pregunta de manera implícita, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicancias para el rol docente? El rol docente en nuestra comprensión actual del aprendizaje está caracterizada por ser los mediadores del aprendizaje. Lo poníamos en contraste con las miradas antiguas del aprendizaje, donde era simplemente quien entregaba toda la información, a quien media el aprendizaje a través de, por ejemplo, instancias de colaboración. Tal y como lo dice nuevamente nuestro documento central, modelo educativo, el docente genera instancias de trabajo colaborativo entre los estudiantes para el desarrollo de aprendizaje. Y al mismo tiempo, tiene el rol de generar un ambiente adecuado para favorecer los aprendizajes. Es decir, uno en el cual los estudiantes se sienten en confianza para poder participar, uno en el cual los estudiantes se sienten empoderados para poder cometer errores y cometer aciertos. De esta manera va quedando un poco más clara cuál es la relación entre uno y otro. Y aquí parecería ya ser relevante pasar a mirar algunas de las características, de las particularidades, bien digo, de la comunicación y las interacciones en entornos virtuales, que es un poco el escenario en el cual nos enfrentamos hoy en día. ¿Pablo? Bien, Tomás. Bueno, llegado a este punto, si quieres ahí tú me vas pasando la presentación. ¿Ya? Voy a colocar a ver si busco el puntero por acá. Ya. No, preferiría compartir la pantalla porque se me esconde el puntero como para ir apuntando. Así que voy a compartirles la misma presentación que estábamos revisando recién. Listo, ahí la dejé de compartir yo, así que tú podrías hacerlo.
Listo. Les recordamos, aprovechando esta interrupción, que en todo momento pueden plantear preguntas o comentarios y los podemos revisar en un momento. Utilicen el chat para eso. Bien. Entonces, bueno, si vamos a hablar, ¿cierto?, de interacciones, ya hay que ver cuáles son las particularidades, bueno, y uno de los objetivos también de esta videoclase, ¿cierto?, poder entender cuáles pueden ser esas diferencias, aparte de las cosas que nos señaló Tomás, que son bastante genéricas y que tienen que ver con cualquier tipo de situación de clima de aula. Entonces, si uno revisa un poco la literatura que circula, ¿cierto?, con respecto a cómo esto funciona en los espacios virtuales, aquí podemos tener una buena aproximación como para tener un contexto general. Corresponde, ¿cierto?, a un conjunto de intercambio entre los participantes dentro de un contexto educativo virtual y el docente facilitador, considerando tanto la experiencia individual como la elaboración de un significado social y compartido de los contenidos entre uno o varios facilitadores y los aprendices. Bueno, acá, si se dan cuenta, hay cosas que llaman la atención y que también uno puede ver con frecuencia, ¿cierto?, en los trabajos, en las investigaciones y también en los distintos recursos que se generan, ¿cierto?, para apoyar el trabajo de los docentes cuando se trata del aprendizaje en línea. Siempre se enfatiza la figura, ¿cierto?, del docente facilitador. De hecho, en el caso de algunos cursos en línea, para reforzar, ¿cierto?, ese rol, se denomina directamente al profesor como un tutor, ¿ya? Que es una particularidad también que ocurre, ¿cierto?, en los programas en línea. Por tanto, la función, ¿cierto?, es mediadora, en el entendido, ¿cierto?, de que el estudiante, bajo este contexto, lo que hace, ¿cierto?, es desarrollar su propio aprendizaje en la medida, ¿cierto?, de que el docente lo acompaña. Entonces, esa es como la figura. Por lo tanto, eso considera tanto una experiencia individual, ¿cierto?, del estudiante, como también, ¿cierto?, las experiencias que se dan, ¿cierto?, entre los pares. Y por ese motivo también cabe decir, ¿cierto?, de que uno tiene que procurar asegurar de que existan espacios en donde los estudiantes puedan compartir entre sí. Ahora, dado el contexto de no presencialidad, ¿ya?, esto cobra un valor mucho más grande, porque habitualmente los cursos que son virtuales, no todos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los MOOCs, que son los cursos masivos, pero en el caso de los cursos blended o de aprendizaje combinado, intercalan los encuentros presenciales precisamente para favorecer en este caso, las relaciones entre estudiantes. Por lo tanto, eso también es algo muy importante de considerar. Entonces, así es como de alguna manera nos va a servir esta definición de marco para entender a qué nos estamos refiriendo con interacciones en contextos virtuales. Ahí sí. Bueno, ¿cuáles son los tipos de interacciones que se dan? Aquí hay algunas cosas que ya señaló Tomás, a propósito, ¿cierto?, de estos conceptos generales que se dan en relación con el clima de aula. Y bueno, y también podemos darnos cuenta de que hay factores que se repiten, ¿ya? Por un lado, se habla de la interacción entre estudiantes y la interfaz virtual. Entonces, si efectivamente las investigaciones, ¿cierto?, con respecto a este tema, ¿cierto?, y los estudios que se han hecho dan cuenta de que esto es importante, entonces también tenemos que darle un espacio como docentes para que los estudiantes también puedan familiarizarse con el entorno virtual. Es cierto que estas formaciones y estos encuentros que estamos teniendo están dirigidos, ¿cierto?, a la comunidad docente, pero también es importante que ustedes, independientemente de que puedan, ¿cierto?, ir explorando, ya como las videoclases, ¿cierto?, que estamos teniendo acá, u otros recursos que también pueden encontrar en sus unidades locales, ¿cierto?, u otros espacios, es importante que independientemente de que ustedes ya hayan aprendido, ¿cierto?, a desarrollar y a trabajar con estas herramientas tecnológicas, también las puedan probar con sus estudiantes. Es decir, no solamente tiene que ver con un aprendizaje de ustedes, sino que también un aprendizaje que tiene que ver con sus estudiantes, ¿ya?, por cómo las van a utilizar. Entonces ahí la recomendación es que efectivamente ustedes puedan también, las primeras tareas que vayan haciendo, que también se conviertan en una prueba de cómo está funcionando la interfaz, cómo está funcionando la conexión. Van a haber estudiantes que efectivamente van a tener problemas en términos de poder encontrar ciertas funcionalidades, pero ahí también es importante el apoyo de los pares, y la idea es que ustedes vayan mediando también en ese proceso. Entonces esto también, una buena interacción tiene que ver con eso, con la interfaz virtual. También una buena interacción tiene que ver con la relación que existe entre los estudiantes y el material de estudio también. Por tanto, ahí tenemos que ser muy preocupados de que las instrucciones que demos, ¿cierto?, para los distintos trabajos ya sean sumamente explícitas e idealmente con ejemplos. Ahora, hay que ver también que este espacio permite también ir innovando, y por lo tanto uno eventualmente también podría grabar instrucciones, ¿ya? Si van a subir, ¿cierto?, una instrucción para desarrollar algún tipo de trabajo en particular,
ustedes perfectamente, si ya pueden utilizar alguna de estas herramientas, pueden grabar y darle explicación, ¿ya? Y la suben y la comparten. Y con eso estamos logrando mediar en esa interacción, la interacción entre los estudiantes y el material de estudio. También hay algo que a veces señalan mucho los estudiantes, bueno, lo hemos comprobado, ¿cierto?, con la experiencia, ¿cierto?, también preguntándolo a ellos mismos, ¿cierto?, a través de encuestas, que efectivamente ellos siempre desearían de que los profesores los orienten más en sus lecturas, que no solamente les incorporen el listado de lecturas que tienen que realizar, sino que también algún tipo de navegación o de orientación, ¿ya? Porque en el fondo, claro, aparece un listado largo, entonces el estudiante muchas veces se agobia porque lógicamente asume de que tiene que leerlas todas, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay cosas que son más importantes que otras, y en ese sentido también uno puede también dar algunas orientaciones de cómo abordar la lectura, y eso también se podría grabar. Eso también es una manera, ¿cierto?, de mediar en esta interacción. Interacción entre estudiantes y docentes. Bueno, en realidad yo creo que mirando un poco las respuestas del chat y también, ¿cierto?, las que se fueron agregando después, claramente hay cosas claves que creo que ya las señaló Tomás, ¿cierto?, al respecto, ¿ya?, de cómo esto puede mejorar en la medida que nosotros generemos un clima cálido que permita y que le dé confianza, ¿cierto?, al estudiante para que pueda libremente desbloquear su micrófono y hacer ciertas preguntas, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, eso también es importante. Y un factor no menor tiene que ver con la interacción entre estudiantes, ¿ya? Que se ha demostrado para que haya un buen clima de aula virtual, también es importante preocuparnos de esa parte. Esto probablemente se va a notar más, ¿cierto?, en las interacciones colectivas y grupales, y en ese sentido, dado que, bueno, vamos a hacer un ejercicio en un ratito más que tiene que ver con esto, la idea, ¿cierto?, es que ustedes también, si es que van a utilizar, ¿cierto?, la opción de trabajo grupal, también tengan la oportunidad de poder ir monitoreando quiénes participan más, quiénes tienen a lo mejor algún tipo de dificultad, de tal manera de poder, ¿cierto?, ver efectivamente qué podría estar pasando allí, ¿ya? Entonces, yo sé que uno está quizás acostumbrado más a hacerlo, ¿cierto?, en espacios presenciales, en donde uno observa a lo mejor que hay alguien que no está participando, que pueda haber algún tipo de conflicto en el grupo. Entonces, por eso, en estas dinámicas de grupo es importante hacerles preguntas, por ejemplo, a los grupos que tengan que ver con poder identificar si efectivamente hay alguna dificultad en donde ustedes pueden eventualmente colaborar, ¿cierto?, o mediar para que eso se solucione. Bueno, entonces... Sí, Pablo. perdón. Sí, tal vez aquí podríamos hacer una pequeña pausa para revisar los comentarios que tenemos hasta el momento. Sí, sí, porque hay algunos muy, muy interesantes. Mira, hay un comentario de Marcela Rojas que señala que tiene que ver tanto con lo que tú explicaste como lo que hablábamos al comienzo, los conceptos de clima y todo eso. Que no es fácil ajustar los saberes previos en contextos inéditos, y que se transforma un poco en ensayo y error. Señala que, por ejemplo, usar los hechos como contingentes, como sujetos de análisis, y de esta forma empatizar el contenido con la realidad vital presente en ese momento, es esperarle que los estudiantes no se puedan abstraer de su realidad personal. Una situación que yo creo que todos podemos reconocer que como posible. ¿Se te ocurre alguna idea para abordar esto? Y que no se transforme, como dice la profesora, la participante, como en ensayo y error simplemente. Sí, se me ocurre una, de hecho la puse en práctica y claro, ya, a lo mejor quizás es algo que uno esperaría hacerlo desde el primer encuentro, porque cuando uno efectivamente le deja espacio a la importancia de todo lo que ustedes han señalado, ¿cierto? El clima de aula, la interacción, y valorar también las experiencias que están viviendo ahora los estudiantes, es dedicar una primera sesión, ¿ya? Yo entiendo que a lo mejor quizás esto es un poco tarde, pero es muy probable que alguien ya lo haya hecho, para conversar acerca de esto, ¿ya? Yo probé, ¿cierto?, esa experiencia de poder probar esa manera de abordarlo, y también no solo por probar, sino porque efectivamente también me interesaba saber, ¿cierto?, qué está ocurriendo, ¿ya? Independientemente de los estudios que hace la universidad, ¿cierto?, de conectividad, de que tengan un espacio o no, o sea, esas, claro, son medidas importantes, pero uno quiere saber el detalle más fino de su curso, y eso es natural. Y en ese sentido, tener una sesión en donde uno pueda conversar, ¿cierto?, y contar como su experiencia, y partiendo también de la de la propia, también, porque en esa ocasión también comenté un poco cómo ha sido mi experiencia, ¿ya? Entonces, eso también da pie efectivamente a que se pueda descomprimir justamente esas quizás situaciones personales, en donde si efectivamente uno no deja espacio para que eso aparezca, entonces uno podría quedar con la sensación de que a lo mejor en esta clase ese no es el espacio para poder hacerlo, y uno se podría sentir un poco
cohibido. Y probablemente en actividades en donde se les pida cierta vinculación con el contexto podrían aparecer cosas que a lo mejor tienen que ver con cuestiones más personales. Podría ser una... Ciertamente, totalmente de acuerdo. Es una situación muy como ejemplar la que menciona Marcela. Yo complementaría lo que tú estás diciendo con dos ideas. En primer lugar, me gustaría valorar ya que el hecho de que él o la docente abra esta posibilidad a los estudiantes de bajar al contexto y a lo que les está ocurriendo, lo que sea que estén viendo, ¿cierto? Los objetos de aprendizaje, eso ya va a ser percibido, volviendo a haciendo referencia al concepto de clima, ya va a ser percibido por los participantes de la clase como, como un acto de empatía y de conexión, de apertura, como tú decías. Y el intento ya es un tremendo avance. Y eso es muy importante destacarlo. Y en segundo lugar, que esta bajada contextual no solamente tiene que como, liderarla él o la docente, puesto que como revisamos también delante, los docentes son mediadores del aprendizaje y pueden ceder un poco el protagonismo a los estudiantes en el sentido de fomentar la interacción entre pares. A veces un estudiante con otro estudiante puede ser mejor guía, puede leer mejor la situación, al tratarse de alguien que probablemente vive una realidad mucho más cercana a su compañero. Entonces, tal vez el docente no tiene que hacer todo el trabajo y cumple con su labor ya abriendo los canales o las posibilidades metodológicamente dentro de la clase. Cristina, ¿querías decir algo? Cristina. Ah, no. Estabas en mute. Perdón. Ahí sí. Solamente darles un par de comentarios que están acá para que no Sí, se nos queden, por favor. pero que tienen que ver con interacciones. Osvaldo pregunta si pueden explicitar a qué se refieren cuando dicen bajada de contexto. Y Sofía preguntaba anteriormente, hablando de las interacciones entre estudiantes y docentes, ¿qué tan importante es poder verse? En estos casos quizá pueden hacer referencia a estas situaciones en las que los estudiantes apagan las cámaras por problemas de conexión y todo eso. Esos dos. Bien, bueno, con respecto a la primera pregunta, ya esto de la bajada al contexto, Tomás lo comentaba, ¿cierto? Que, bueno, está expresado, ¿cierto?, en el modelo educativo, pero en realidad, de hecho, uno puede retroceder un poquito más, ¿cierto? Y uno va a encontrar algunas teorías acerca de la cognición situada, ¿cierto? Que tienen que ver con que uno aprende finalmente cosas que efectivamente le sirven en la medida que estén vinculadas, ¿cierto?, con su contexto. O sea, en otras palabras, uno aprende lo que uno necesita. Que eso en realidad no solamente es algo que viene directamente de a lo mejor estas investigaciones, sino que me gustaría citar a Paulo Freire, ¿cierto? Un conocido educador brasileño, en los años 60, ¿cierto? En el noroeste de Brasil, cuando le tocó liderar, ¿cierto?, un proyecto de alfabetización, que fue lo que efectivamente lo hizo conocido, ¿cierto?, en Brasil, porque fue demasiado exitoso. Lo que iba, bueno, y sobre todo, ¿cierto?, con obreros, con campesinos, ¿cierto? ¿Ya? Lo primero que hacía es preguntarles qué necesitaban, ¿ya? Es decir, el profesor antes de hacer su clase, ¿cierto?, preguntaba qué necesitaban, y en base a eso, ¿cierto?, él iba construyendo, ¿cierto?, la actividad de conversación, que eran los círculos de cultura, donde uno podía ver, ¿cierto?, que Paulo Freire estaba mezclado entre ellos, ¿cierto?, y tampoco utilizaba, ¿cierto?, una especie de pedestal, ¿cierto?, ¿ah? No parecía el profe, derechamente. Pero él partía preguntándole las necesidades, ¿cierto?, a ellos, y efectivamente, bueno, en la práctica, ¿cierto?, eso significó que desarrolló un método de alfabetización, ¿cierto?, que fue muy exitoso, ¿cierto?, así como en Chile el método MATE a lo mejor se hizo conocido en su tiempo, pero el de Freire era totalmente diferente. Entonces también es un buen ejemplo, creo yo, de la manera de cómo uno puede hacer este acercamiento, ¿cierto?, al contexto. La otra pregunta, no recuerdo cuál era, ¿cierto?, la segunda que me dijiste, Cristina. Sobre la interacción visual. La interacción visual. Que también hay que entender, ¿cierto?, que es cierto que siempre una interacción visual es mucho mejor, ¿ya? Pero también hay que entender situaciones de conectividad también, porque la cámara a veces sobrecarga la conexión. Por ejemplo, bueno, me acuerdo una estudiante que tengo en un curso, yo ya sé perfectamente que ella tiene problemas con eso porque lo está haciendo desde el celular. Estamos esperando, ¿cierto?, que haya una respuesta para poder apoyarla, ¿cierto?, que tenga un computador. Y no hay ningún problema con eso, uno puede saberlo. También hay otros que
que apagan la cámara también porque tiene que ver con que no tienen un espacio muy adecuado como para poder trabajar, ¿cierto?, en su casa. Entonces también por una cuestión de privacidad se puede ocultar. En mi opinión, claro, uno podría pensar de que siempre el intercambio es mucho mejor cara a cara, pero también hay que considerar las diversas situaciones y hay que respetar también el derecho que tiene cada uno, ¿cierto?, de hacerlo o no, ¿ya? Pero creo yo que eso quita que efectivamente uno pueda ir desarrollando, ¿cierto?, estas cosas que estamos comentando ahora. O sea, eso no implica que uno no vaya a conocer mejor, ¿cierto?, a sus estudiantes si es que no activan su cámara. Por lo menos esa es mi opinión. No sé qué piensa Tomás. Sí, no, totalmente de acuerdo, solo quisiera complementarlo con 2 puntos. En primer lugar, apoyarse en cursos. La mayoría de las unidades académicas de la universidad está ahí y los estudiantes pueden subir sus fotos. Eso tal vez consume menos ancho de banda y es menos problemático, y así podemos conocer un poco las caras de los estudiantes. Y lo otro, nuevamente, haciendo referencia al concepto de clima de aula, la percepción es muy importante. Por lo tanto, el hecho de que ustedes expliciten como docentes que les gustaría estar conociendo a sus estudiantes, necesitan verlos, y ojalá quienes puedan y tengan buena conexión lo hagan, ya marca una diferencia. Ya marca una diferencia. Tal vez no va a ser tan evidente para ustedes de vuelta, pero les aseguro que marca una diferencia en ellos. Esa de demostrar interés por el conocer al otro. Pablo, si te parece bien, podemos continuar en honor al tiempo y la actividad práctica que tenemos más adelante. Perfecto. Ya. Continuamos entonces. Bueno, este es un modelo que funciona bastante bien, un poco para explicar también las interacciones, cómo se van dando, ¿cierto?, en entornos virtuales, ¿ya? Porque de alguna manera, claro, la presencialidad también se da, pero de manera distinta. O sea, esa es como la lógica, ¿cierto?, de este modelo, ¿ya? En el sentido de que la presencia se nota a través de otro tipo de interacciones que son las que nos va a permitir, ¿cierto?, esta interfaz, ¿cierto? O sea, no podemos tener quizás un contacto, por ejemplo, en torno a los signos no verbales que muchas veces uno puede encontrar, ¿cierto?, en una sala de clase, ¿ya? Y también hay que considerar, por ejemplo, lo que comentábamos recién, hay algunos estudiantes que no van a encender su cámara probablemente, entonces, en ese sentido, tenemos que considerar de que la presencia también se puede ir observando de diferentes maneras. Por un lado, hay una presencia cognitiva, ¿ya? Esto también hay que tener presencia también en un sentido metafórico. O sea, si yo me hago presente en una clase, la pregunta es ¿para qué me hago presente? Y presencia cognitiva se refiere, ¿cierto?, a cómo el estudiante se hace presente, pero actuando, más que escuchando, ¿ya? Porque, por ejemplo, si efectivamente en un contexto de enseñanza virtual yo sé que el profesor, ¿cierto?, va a leer la presentación, va a leer el PowerPoint, va a dar un espacio de preguntas y va a cerrar su clase, probablemente ese espacio, ¿cierto?, que media entre justamente la presentación y el espacio de preguntas, podría eventualmente a lo mejor haberlo revisado después. Si es que el profesor o profesora graba su clase, entonces uno va y uno lo puede revisar después. Por lo tanto, es algo en donde no le va a exigir al estudiante que realice algo, alguna actividad. Entonces, una manera, ¿cierto?, de que ellos se hagan presentes es no solo escuchando, sino que también desarrollando algún tipo de actividad. Por eso ahí se habla de la construcción activa de los significados, que pueden ser cosas muy simples. O sea, por ejemplo, lo hemos dicho acá, ¿cierto? Al comienzo les preguntamos, ¿cierto?, que expresen su opinión en relación, ¿cierto?, a una pregunta que le hicimos por el chat, y con eso ya estamos generando una presencia activa, ¿ya? Entonces, si ustedes van generando estas rutinas, ya los mismos estudiantes ya saben de que en realidad no se van a poder parar, ¿cierto?, en el momento en que tengan, ¿cierto?, el intercambio a través de la aplicación de videoconferencia, no se van a poder parar en ese minuto porque ya saben que el profesor o la profesora siempre parte con una actividad inicial, siempre está parando, dejando espacios para preguntas, pone videos, hace quiebres. Entonces, eso da cuenta de que el estudiante también va a ir realizando cosas. Entonces, se espera que haya presencia cognitiva. Presencia social también tiene que ver con cómo el estudiante va intercambiando, en este caso se está relacionando, ¿cierto?, con sus pares, ¿ya? Hay también un contacto afectivo que muchas veces se nota de pronto en las salas cuando se abren inicialmente, para los que ya han tenido esa experiencia, porque se comunican por el chat, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Oye, tanto tiempo que no te veo, ¿cierto? Sobre todo ahora como fue una partida de clase, ¿ya? Porque yo he visto de repente chat al comienzo, antes que empiece el profe con su clase, ¿cierto?, con muchos mensajes entre ellos, y ustedes también, ¿ya? Porque también yo he visto profesores aquí que se han encontrado en esta videoclase y se saludan por ahí. Por lo tanto, también eso es presencia social. Estar atento a las novedades del curso,
uno puede también estar haciendo estas rutinas de ir informándole a los estudiantes que efectivamente están, qué sé yo, están realizando, ¿cierto?, una actividad en una semana determinada y uno manda un recordatorio, efectivamente, de esa actividad. O acuérdense de descargar eso, de esta, qué sé yo, de este ejercicio, y los estudiantes se van comunicando también entre ellos y avisándose entre ellos, ¿ya? Bueno, todos estos puntos de alguna manera se realizan justamente, o sea, se relacionan, ¿ya?, según lo que plantean estos autores, con la presencia social. Y bueno, y el hecho de participar abiertamente en las discusiones, que era lo que señalaba Tomás hace un rato atrás, si uno da un clima de confianza necesario para que los estudiantes se sientan con libertad, ¿cierto?, de abrir su micrófono y plantear sus preguntas, ya sea por esa vía o a través del chat o de otras herramientas, también va a generar, ¿cierto?, una buena presencia social. El estudiante se va a hacer notar, ¿cierto?, entre sus pares. Y, por último, presencia del docente, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco cómo uno va gestionando también un curso en línea. El tiempo de respuesta. Siempre se habla 24 horas, por ejemplo, para un correo, ¿ya? Probablemente, ¿cierto?, la respuesta a un foro es distinto porque siempre los foros tienen un mayor espacio para poder ir contestando. Puede ser una semana, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de una pregunta al correo o una pregunta a través del sistema de mensajería, por ejemplo, de un curso, ¿cierto?, o de, en este caso, bueno, el correo electrónico, ya lo dije, se espera un tiempo de respuesta que sea, que no demore tanto, ¿cierto? ¿Ya? Claro, el nivel de respuesta, perdón, es distinto el tiempo. El nivel de respuesta tiene que ver con el tipo de respuesta, ¿cierto?, que uno da, ¿ya? Que sea una respuesta que también pueda orientar, ¿cierto?, al estudiante, ¿ya? Y sea equivalente de algún modo, ¿cierto?, a la pregunta, a la cantidad de información contenida en la pregunta, ¿ya? Es como cuando nosotros, ¿cierto?, escribimos un largo correo y después nos contestan de vuelta, ok, ¿ya? Entonces, la idea es que se equilibre por ahí. Algo parecido a lo que ocurría, ¿cierto?, yo sé que cada vez con el tiempo la gente se escribe menos cartas, pero cuando uno mandaba una carta a alguien y mandaba 2 planas, uno esperaba, ¿cierto?, que el que te contestara te mandara también esas 2 planas, ¿ya? Algo parecido, ¿cierto?, pero no estamos hablando de planas acá, ¿cierto?, pero se da, ¿cierto?, una cantidad de información que sea más o menos equivalente a la pregunta que le genera, ¿cierto?, el estudiante. Estimulación a la colaboración e integración de las intervenciones, o sea, el profesor, ¿cierto?, tiene que estar ahí presente, mediando en esas interacciones, y que probablemente no solamente se van a dar en escenarios sincrónicos, como en el caso, ¿cierto?, de una videoclase, sino que también en escenarios asincrónicos, como por ejemplo las herramientas sociales que yo puedo utilizar de las plataformas que tengo disponibles. Por ejemplo, en el caso de los foros, lo que comentaba hace un rato atrás, uno también tiene que hacerse presente e intervenir. Una de las grandes cualidades, ¿cierto?, que se menciona en torno a la enseñanza virtual, que esto no es de ahora, ¿cierto?, de cuando, ¿cierto?, ya el siglo pasado, ¿cierto?, comienzan a aparecer las primeras plataformas, ¿cierto?, que apoyan el aprendizaje, es que de alguna manera las fronteras de la sala de clases se amplían, que eso es algo que se repetía mucho, ¿cierto?, en ese discurso, y efectivamente es cierto. Uno tiene la posibilidad de que aquellas discusiones que se daban solamente en un contexto cerrado, de una clase presencial, se puedan prolongar, ¿cierto?, en espacios que permitan a lo mejor darle el tiempo necesario a que los estudiantes reflexionen, por ejemplo, su respuesta, que es lo que ocurre en el foro. Entonces quería mostrarles, por ejemplo, un ejemplo de cómo uno puede estimular la colaboración y también, ¿cierto?, cómo uno también va integrando, incorporando, ¿cierto?, en el propio discurso las respuestas de los estudiantes en el caso de un foro. Por ejemplo, el primero dice: gracias por su aporte, quisiera retomar el comentario que hace Camila. Si se fijan ahí, estoy retomando, por eso yo le estoy dando valor, ¿cierto?, a la opinión de un estudiante, señalando que las tutorías no dependen de la situación política que se vive en la universidad. El profesor acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está citando, de hecho, a un estudiante, está citando a Camila. Por lo tanto, cuando vea eso, Camila va a decir, perfecto, o sea, yo me siento partícipe, yo estoy presente. Esta es una presencia virtual, porque el profesor o la profesora me está dando, ¿cierto?, esa presencia. Después continúa el comentario. Pues comparto que hay un importante compromiso ético detrás. Con respecto a lo que dice Enzo acerca de que es ayudante como profesor 2, quisiera preguntarle, ¿qué acciones debería promover un ayudante para complementar el trabajo de un profesor? Bueno, la idea es que el foro también se parezca lo más parecido a una conversación. Lo más probable es que aquí haya habido una pregunta inicial en donde los estudiantes empezaron a responder y después, ¿cierto?, el profesor o profesora se cuelga, ¿cierto?, en este caso de la última respuesta, para incluso formular otra pregunta para seguir incentivando la acción, ¿ya? Que eso también es importante y sobre todo esto
esto es una técnica que se puede aplicar al trabajo grupal, ¿ya? En general, cuando hay trabajos grupales y los estudiantes ya respondieron, ¿cierto?, la pregunta, ¿cierto?, y están a lo mejor haciendo otra cosa, entonces uno va, se mete al grupo y si efectivamente ya llegaron a ese nivel, uno como profesor o como profesora también uno puede llevar al siguiente nivel y uno les formula, ¿cierto?, una pregunta más desafiante aún para que sigan trabajando. Entonces, en el foro también puede ocurrir algo parecido. Entonces, de esa manera uno estimula también esta colaboración. Y el ejemplo de abajo, ¿ya? Esto tiene que ver con que si, por ejemplo, uno va a dar el foro para una semana, para cerrar, ¿cierto?, el foro, ¿ya? Uno tiene que de alguna manera tomar las ideas más importantes que se han mencionado y hacer un cierre del foro, ¿ya? Entonces, eso implica, ¿cierto?, de cómo yo integro, en este caso, los comentarios y las opiniones, ¿cierto?, de todos los estudiantes. Y con eso lo estoy haciendo partícipe a todos ellos justamente de esa, en este caso, de ese intercambio, ¿ya? Ahí habla, ¿cierto? Dice, muchas gracias a todos ustedes por su participación en este primer foro de discusión, y ahí está el resumen. Se pudieron plasmar opiniones sobre la labor tutorial, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, también se destacaron elementos como la cercanía, acompañamiento, compromiso, en fin, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí se está desarrollando y se está construyendo un aprendizaje. O sea, esto no salió del profesor, o sea, esto salió, ¿cierto?, de las y los estudiantes que fueron comentándolo y construyendo, ¿cierto?, ese saber. Y el profesor, en su rol facilitador, lo que hace, ¿cierto?, es que construye, ¿cierto?, un aprendizaje que sería, ¿cierto?, este cierre, ¿ya?, donde va sistematizando justamente lo que dicen los estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, aquí tenemos dos ejemplos de cómo finalmente podríamos, en este contexto, ir desde el rol docente, moderando, ¿cierto?, las interacciones, estimulando también el trabajo colaborativo. Tomás, no sé si tienes algo que comentar al respecto antes de pasar a la actividad. No, yo creo que vamos súper bien de tiempo, así que pasemos a la actividad para no pasarnos de la hora. Perfecto. Bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, de trabajo colaborativo y por lo tanto, bueno, vamos a pasar a una actividad donde les vamos a preguntar a ustedes. Piensen ustedes en las actividades que a lo mejor les ha tocado realizar en grupo. La idea es que también podamos tener algunas orientaciones a partir de su experiencia, ¿cierto? Y por supuesto las cosas que ya saben hacer muy bien y que las venían aplicando, ¿cierto?, pero en contextos presenciales. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones puedo poner en práctica para promover el aprendizaje colaborativo de mis estudiantes? Lo que vamos a hacer ahora va a ser la actividad, ¿cierto?, de grupos, en donde les voy a pedir que efectivamente se dividan en grupos, ¿ya? O sea, les voy a avisar más que pedir, ¿cierto? Porque esta actividad la vamos a hacer justamente desde la aplicación, ¿cierto?, de Zoom. Entonces los vamos a asignar a, vamos a ver, serían, tenemos 53 participantes acá, para ver en cuántas sesiones los vamos a distribuir. Grupos de... ¿De cuántos, Pablo? Claro, vamos a ver, vamos a distribuir en... Claro, ahí tenemos 4 participantes por sesión, serían 13 sesiones, entonces se van a dividir ahora en 13 grupos, ¿ya? Para quienes no han participado en esta actividad antes, yo voy a desaparecer, ¿ya? Y van a quedar ustedes con 4, ¿ya?, integrantes, o sea, perdón, claro, van a ser 4 integrantes, ¿cierto?, por grupo, ¿ya? Y la idea, entonces, es la siguiente, que puedan comentar, compartir su experiencia en torno a esta pregunta y cuando nosotros terminemos esta actividad, les vamos a dar unos 15 minutos, ustedes van a volver a la sesión principal, por lo tanto es importante que le pidan a algún compañero o compañera de grupo que anote ya las, en este caso, conclusiones a las que llegaron, las más importantes, y después las pueda plasmar en el chat de la sesión principal, cuando volvamos, ¿ya? Entonces lo importante es que piensen en eso, que designen a uno, para que efectivamente, o una, pueda hacer esa sistematización, ¿ya? Entonces, vamos a ver el tiempo, ¿ya? Vamos a poner ahí 15 minutos, vamos a dar un minuto adicional por si las moscas, y les va a aparecer un temporizador ahí con 60 segundos antes de que termine, ¿ya? Yo igualmente les voy a enviar algunos mensajes, ¿cierto?, generales para que tengan
la consideración con respecto al tiempo, pero ahí ustedes en su sala van a ir viendo, deberían ver un relojito donde aparece, ¿cierto?, el tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a dar inicio a la actividad y ahora se van a ir distribuyendo en los distintos grupos. Mil perdones por interrumpir sus conversaciones, les mandé mensaje, yo sé que estaban muy interesantes algunas, ¿cierto? Otros tuvieron problemas que a lo mejor no pudieron activar su micrófono, pero bueno, son cosas que van a pasar cuando, por ejemplo, quisieran probar, ¿cierto?, esta herramienta que se las recomendamos de todas maneras, porque es una posibilidad de poder establecer esa colaboración, esa conversación de grupos reducidos. Quería pedirles también que fueran colocando en el chat ya las impresiones más o menos que conversaron. Ahí les había pedido que pudieran designar a alguien, ¿cierto? Si no pudieron designar a alguien, no importa, pero la idea es que vayan escribiendo, ¿cierto?, sus comentarios en el chat, ¿ya? Con respecto justamente a la pregunta, que tenía que ver justamente con cómo finalmente nosotros podemos orientar el trabajo colaborativo de mejor manera, ¿cierto?, con los estudiantes, un poco apelando a sus experiencias, ¿ya? Ahí, claro, están escribiendo, ¿cierto?, algunas cosas, ¿ya? Bien, claro, toma tiempo, por ahí Marcela Rojas comenta, toma tiempo en conectar los audios. Claro, lo que comentábamos hace un rato atrás, o sea, es bueno que si ustedes van a hacer un ejercicio inicial con sus estudiantes también, se den el tiempo justamente para que puedan pasar estas cosas. Por eso puede ser una pregunta simple como la que les hicimos recién nosotros a ustedes, como para poder tener en claro más o menos, mira, gracias a esta actividad yo también aprendí cómo activar bien mi micrófono, o a lo mejor el problema que tengo es otro y tengo que preguntarle a alguien que sepa más. Así que también esto es una oportunidad justamente para el aprendizaje. Bueno, ahí están llegando Sí, mira, algunas... te puedo leer algunos si quieres, Pablo. Dale. Carolina tomó apuntes muy minuciosos ahí de lo que discutieron en su grupo. Dice, grupos pequeños y que resuelvan alguna pregunta. Ingresar a los grupos y resolver dudas. Asistencia a domicilio con tutor o tutora. Sedimentación del conocimiento, invitarlos a crear un hábitat especial, van a surgir habilidades nuevas y se aplican evaluaciones breves al término. Súper bien. Otra persona, Sofía, señala, uso de mapas conceptuales o árbol conceptual. Y finalmente, nuestro equipo, Natalia dice, nuestro equipo concluyó finalmente que se deben hacer trabajos colaborativos, que para esto ayuda mucho también generar evaluación sobre la participación de los alumnos. Esto salió en otros talleres que hemos tenido en el ciclo pasado, recuerdo, Claro. de la coevaluación. Recuerdo que tú lo explicaste muy bien en el taller de evaluación pasado. Evaluación entre pares. Ya. Si estoy leyendo otros comentarios, por ejemplo, ahí Paula Carrasco dice no dejar de lado el aprendizaje basado en proyectos autogestionados, donde las y los estudiantes a lo largo deban interactuar para ir avanzando en sus objetivos propuestos. Claro. Bueno, y ahí se desarrollan otro tipo de competencias como el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿ya? Que es una competencia profesional, así que súper bien. Pablo, si te parece, damos cierre al taller con los mensajes finales y la evaluación, que la vamos a pegar en el chat. Ya, perfecto. ¿La tienes tú? Sí. Ya, perfecto. Van a pegar, ¿cierto?, un enlace ahí en el chat para que ustedes puedan, ¿cierto?, evaluar esta actividad, porque ese feedback es muy importante. Bueno, y bueno, de hecho, también todos los comentarios que han escrito ahí también es muy importante el feedback que nos están dando. Cristina. Sí, solamente si pueden hacer alusión a un par de comentarios que ha habido sobre la dificultad que representa para muchos participantes seguir el chat al mismo tiempo que la explicación, o bien seguir, leer un texto que se comparte en el PPT mientras hay una explicación también. Hubo varios comentarios al respecto. Claro. Bueno, por cierto que esto tiene que ver un poco con, es cierto que esta es una clase más o menos masiva, ¿cierto? Que demanda un poco poder, lo primero, ¿cierto?, es conocer a los estudiantes, que eso de alguna manera también se subrayó acá. Entonces yo creo que eso también les va a dar un poco el calibre de cómo van desarrollando, ¿cierto?, su presentación. ¿Ya? Nosotros también hemos tenido, bueno, algunos que han
participado en más de un taller, pero también esto se ha ido modificando, ha ido cambiando, ¿ya? Por lo tanto, claro, vamos a tomar en consideración justamente esas observaciones, pero en el contexto de sus clases, que un poco nuestro interés, que lo vean o lo visualicen, ¿cierto? Hacia allá, si ustedes conocen a sus estudiantes, probablemente cuando ocurran situaciones como esta, ustedes pueden preguntar, ¿cierto? ¿Qué les parece o cómo lo hacemos, ¿cierto? Quizás, profe, hagámoslo de otra manera, perfecto, y ahí ustedes lo pueden consensuar, ¿ya? Porque eventualmente todos tenemos diversas maneras de aproximarnos al conocimiento. Hay algunos que son muy multitarea, otros que no tanto, por lo tanto, cuando uno se da la oportunidad de conocerse más, que no es el caso, ¿cierto?, de estas videoconferencias, más allá de los nombres que por ahí veo que hay algunos que conozco, pero son los menos, son cosas que se deberían soslayar con el tiempo. Súper. Yo creo que con eso ya podemos dar término al taller para no pasarnos más de la hora, nos pasamos 10 minutitos. Agradeceríamos mucho que pudieran contestar. Tienen que copiarse el link que acaba de pegar Cristina en el chat y responder la evaluación, donde nos pueden dar feedback para así nosotros ofrecer aún mejor ciclo en la próxima versión. Desde ya muchas gracias por su participación y esperamos que esta sesión les haya servido. Adiós.